Seguimos con más en Conexión B Análisis Entrevista. Vamos a entrar a este polémico tema que es la ley de ultrajes a la autoridad. Está ya generando mucho resquemor en la sociedad y en los distintos grupos sociales por lo arbitraria, por lo ambigua que resulta esta ley. Vamos a escuchar el posicionamiento de la abogada litigante Rosario Guadalupe Gayot Lara. Ella es aspirante a presidir el Colegio de Abogados de Veracruz y habla al respecto. Laura Morales nos tiene toda la información. Adelante, Laura, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar, así es, de la ley de ultrajes a la autoridad. Primeramente decir que pues los abogados consideran que debería realmente efectuarse un cambio sustancial para empezar derogarse esta ley. No están claros los supuestos actuales y se puede caer en abuso de autoridad. Esto lo señaló la abogada Guadalupe del Rosario Gayot Lara. La aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados de Veracruz AC señaló que los profesionales del derecho van a presentar a finales de enero un proyecto de iniciativa de ley, esto al Congreso local, por supuesto, para derogar estas disposiciones. En el caso de Veracruz, citó de ejemplo que es de los estados que tiene mayor penalidad en estos delitos de ultrajes a la autoridad. Es decir, pues que si se busca proteger la integridad de la autoridad en cuanto a lesiones, violencia o amenazas, se podría legislar sobre dichos delitos y artículos y no crear un delito en especial. Vamos a escuchar lo que explicó. Ellos podrían, porque ellos lo pueden hacer, o sea, ellos pueden determinar derogar el delito y la protección, porque la existencia del delito, o sea, que ahí es donde se dice, ¿cuál es el espíritu del legislador al haber creado? Desde luego, proteger a la autoridad. Entonces, derogas ese artículo, pero no dejas desprotegida a tu autoridad. Busca cómo protegerla en otros artículos. ¿Qué es lo que quieres proteger? Si te los van a lesionar, pues en el delito de lesiones busca algo cómo protegerlo. Hay que recordar que desde abril incluso la oposición presentó una acción de inconstitucionalidad, pues lo idóneo sería modificar la penalidad y basarse en otros artículos para proteger a la autoridad. Guadalupe del Rosario Gayot Lara, por cierto, está buscando la presidencia del Colegio de Abogados de Veracruz AC. Esta elección va a ser el martes 7 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Ante esto, este último tema que le estoy mencionando, el abogado Alfredo Sánchez López, afirmó que prevalece la unidad interna y la civilidad. Incluso entre el 60 y el 70% de los asociados respaldan a Gayot Lara como nueva presidenta del grupo de profesionistas. Sánchez López consideró que lo más sano es renovar la presidencia en lugar de permitir una reelección. Vamos a escuchar. El compañero que intenta también, que está dentro de la contienda, pues él está buscando una reelección. Consideramos que ya tuvo su tiempo, su momento para hacerlo y se necesita una mujer. La verdad que es el momento de las mujeres. La licenciada Gayot trae unos proyectos muy interesantes como el que acaban de escuchar, la propuesta para seguir fortaleciendo el tema de ultrajes a la autoridad, que de alguna manera, es algo que ahorita nos tiene un poco, vamos a decirlo así, inquietos como ciudadanos. Son 270 abogados que podrán votar para elegir a la nueva presidencia del Congreso de Abogados de Veracruz. Esta asamblea va a comenzar a las 6 de la tarde, este 7 de diciembre, y el mismo día se tiene que emitir el resultado del ganador o ganadora de la contienda. En este sentido, los profesionistas afirmaron que la elección va a ser transparente y democrática. Es el reporte. Buena tarde. Muchas gracias a Laura Morales por esta información, estos datos, y vamos a platicar precisamente con Rosario Guadalupe Gayot Lara. Ella es abogada litigante, aspirante a presidir el Colegio de Abogados de Veracruz, para que nos abunde al respecto sobre este tema. Charito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto saludarte. Igualmente, abogada, coméntanos al respecto sobre los ultrajes a la autoridad. Ya estuvimos escuchando toda esta nota, esta rueda de prensa que dieron, y sobre todo es un tema muy polémico porque esta ley es arbitraria y sobre todo vulnera los derechos humanos y las garantías de cada uno de nosotros como ciudadanos. Sí, mira, el delito de ultrajes a la autoridad, como lo comenté el día de ayer, es un delito. No es nuevo, porque mucha gente piensa que es nuevo, y no, el delito de ultrajes a la autoridad existe desde hace muchos años.
Lo que pasa es que su penalidad pues era una penalidad mínima y entonces pues era, digamos que era un delito poco usado por la autoridad, ¿sí? ¿Qué fue lo que lo colocó en el ojo del huracán actualmente? Pues que en marzo de este año, al reformar el artículo, le incrementaron la penalidad. Y entonces eso, le incrementan la penalidad y a través de la creación de 4 supuestos que aparecen ahí. Pero, ¿qué pasa con ello? Que esos supuestos, si nos ponemos a analizarlos a detalle, la redacción que tiene no es clara, no es precisa, sino es imprecisa, es vaga, ¿no? Obscura, de tal manera que para el destinatario de la norma, que somos los ciudadanos, pues, pues no resulta clara, no está precisa, y por cuanto hace a la autoridad, pues da lugar o da pie a que pudiera caerse en excesos, en abusos y en arbitrariedades, ¿sí? Entonces, en eso básicamente es lo que la ciudadanía ha estado reclamando, porque además, por los casos que se han presentado, algunos casos que hemos visto, ¿verdad? En donde evidentemente la aplicación de este delito pareciera que se está dando con esa arbitrariedad. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer para, digamos, solucionar ese problema es, en primer lugar, existe ya una acción de inconstitucionalidad que en su momento fue planteada por los legisladores de oposición en abril de este año. La reforma salió en marzo y ellos en abril presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya esa acción de inconstitucionalidad. No es algo que se va a resolver de manera inmediata, lleva todo un trámite, lleva tiempo, ¿sí? Porque, por decir, te pongo de ejemplo, cuando se resuelve lo de Ciudad de México, que fue el primer antecedente que la Corte se pronuncia en el 2016, esto derivó de asuntos que venían del 2014. De tal manera que, bueno, se siguió todo el trámite y fue hasta el 2016 que la Corte resuelve, ¿no? Y determina declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en la Ciudad de México, que está derogado. Entonces, ya tenemos un avance en ese sentido aquí en el Estado, ¿sí? La acción de inconstitucionalidad presentada. ¿Qué podemos hacer? Que es parte del proyecto que ayer comentábamos. Pues decirle a la autoridad, sugerirle a la autoridad que proteger, más bien decirle a la legislatura, que proteger a los servidores, cualquier autoridad en el ejercicio de su función y que pueda ser agredida, amenazada, etcétera, lo puede hacer a través de otros artículos que están en el mismo código. Y esto no es que nosotros se nos esté ocurriendo, no, sino que cuando la Suprema Corte resolvió en la Ciudad de México esos amparos que dieron como consecuencia la declaración de la inconstitucionalidad del artículo allá, los ministros le dijeron a la legislatura, mira, tú puedes proteger a tus autoridades en estos artículos, incluso se los menciona, ¿no? Y le dice, aquí tú puedes protegerlos, porque finalmente la creación de este delito, ¿cuál fue el espíritu del legislador? Pues ese, proteger la integridad física de sus autoridades, de los servidores públicos, lo cual no está mal. Lo que está mal es que no está la forma en que se redactó, la forma en que está determinada, pues no es clara, no es precisa. Y eso es violación a lo que es el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. ¿Qué es la taxatividad? El que una norma no esté redactada claramente para que el destinatario, repito, que somos los ciudadanos, pues nos quede clara cuál es el sentido de esa norma, ¿sí? Eso es, como no se dan esos parámetros, porque la ley establece, hay una jurisprudencia que existe en la Suprema Corte en donde te dice,
en qué versa, de qué trata el principio de taxatividad y qué es lo que debe de hacer el legislador cuando formula una norma y debe de cumplirlo. Entonces, como no se cumple en ese sentido, es que la Corte determinó que fuera inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en el Distrito Federal, y no nada más en el Distrito Federal. Actualmente el delito de ultraje solo existe en 14 entidades del país. Esto es, en las demás ya no está. También en el 2019 lo declaró inconstitucional en San Luis Potosí. Ahí fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí quien promovió la acción de inconstitucionalidad. Abogada, a ver, preguntarte rapidísimo para esto, ¿qué sigue entonces para el estado de Veracruz para que pueda en determinado momento ser derogada esta ley? Ok, nosotros lo que pretendemos es, y lo vamos a hacer, es presentarles un proyecto a la legislatura del estado sugiriéndole cómo esa protección a los servidores a través de otros artículos, como lo sugirió la Suprema Corte cuando resolvió en la Ciudad de México, y que además en la Ciudad de México se hizo. Así fue como hicieron, vamos a decir de manera coloquial, le dieron la vuelta, ¿no? Entonces, pero ya quedó regulado de otra manera, que no causa una afectación pues a la ciudadanía, ¿no? Porque, repito, así como está dado ahorita, pues sí se presta definitivamente a que puedan darse abusos de la autoridad, arbitrariedades, porque no está bien definido, no está bien determinado, no está claro, no está preciso lo que quiere la norma en sí. Abogada, entonces, ¿es la única vía el Congreso del Estado? Porque hay que ver si los diputados no quieren que haya cambios, y específicamente los diputados de Morena, pues ellos tienen mayoría en el Congreso, no pasaría entonces directamente a la Suprema Corte de Justicia. ¿Habría otra vía para hacerlo? Pues no, digo, legalmente son las vías a través de la acción de inconstitucionalidad, que repito, ya está planteada, es cuestión de que la resuelva la Corte. Y la otra, bueno, pues es solicitarlo a la legislatura para que pues ellos lo consideren y pudieran hacer la modificación al delito. O lo modifican o lo derogan, porque lo pueden hacer sin necesidad de esperar a que resuelva la acción de inconstitucionalidad la Suprema Corte. Perfecto, nos queda claro, abogada. Nos queda un minutito. Sabemos que eres aspirante a presidir el Colegio de Abogados de Veracruz. ¿Cómo va el proyecto? Y sobre todo, ya a grosso modo, ¿cuál es la base que estás presentando precisamente para poder darle voz tanto al gremio que tú quieres representar, los abogados en el Estado, como a nosotros los ciudadanos con este tipo de acciones como es esta ley de ultrajes a la autoridad? Sí, bueno, yo presenté por ahí un proyecto de trabajo en donde busco reforzar cuestiones de lo que es la imagen pública del colegio, que nos hace falta mucho, ¿verdad? La imagen digital del colegio. Esto es ponernos más actualizados en ese tema. La norma de desarrollo profesional continua, que es hacerle un reconocimiento a la capacitación que muchos asociados hacen día con día, y que bueno, que sea el propio colegio el que se aboque a regular esa capacitación y darle un reconocimiento anual a cada asociado. Y obviamente eso es en beneficio, desde luego, para el asociado, porque ante la sociedad, el que se proyecte y se maneje que tenemos abogados de calidad, actualizados conforme se van dando modificaciones en general en el derecho, pues eso es un buen término para crear certeza ante los ciudadanos en la contratación de un abogado. Y bueno, y proyectos y acciones como la que ahorita, ¿no? Nosotros tenemos planteado hacer análisis precisamente de qué nos hace falta en nuestros códigos. Hay a veces lagunas o hay situaciones que no están claras, y nosotros ahí tenemos que intervenir.
haciendo este tipo de proyectos y presentarlos a la legislatura, ¿no? Y te pongo un ejemplo ahorita muy rápido. Actualmente en el código, hubo reformas al Código de Procedimientos Civiles, sí fue el Código de Procedimientos Civiles, y para ver lo que es el divorcio, ¿sí? El divorcio, ¿cómo se llama? El divorcio... Bueno, el caso es que este tipo de divorcio da como consecuencia que se lleve a través de un procedimiento sumario. Vamos a seguir participando en este tipo de proyectos, haciendo saberle a la autoridad cuando existan algunas lagunas en las leyes que se aplican y que está en uso por parte de nosotros los abogados. Perfecto, abogada. Pues te agradecemos mucho por todos estos datos que nos das y vamos a estar pendientes a ver cómo va toda esta asamblea en el Colegio de Abogados de Veracruz para pues ver si tú eres elegida por todo este gremio. Muchísimas gracias, abogada. Sí, muchas gracias a ti. Gracias por el espacio. Igualmente, muchas gracias a la abogada Rosario Guadalupe Gallot Lara. Ella es aspirante a presidir el Colegio de Abogados de Veracruz. Vámonos al corte, regresamos con más.